Segunda hora de radio encendida. ¿Estamos ahí? Sí, estamos en Vorterix Mar del Plata, en www.vorterixmdq.com.ar. Salimos por Twitch en Vorterix-MDQ y por supuesto en la clásica 104.5, día especial, día 9 de julio, 210 años de la independencia argentina, 303 capítulos de Radio Encendida y hoy con la clásica ya columna Cláusula Ambiental con Gonzalo Vergés, que vino hoy en el feriado, por supuesto, acompañado con alguien que él se va a encargar de presentar. Ya la presentamos ahí en el aire, fuera del aire, pero bueno, quiero que vos hagas una presentación un poquito más formal hoy, hablando de independencia y de soberanía, distintos tipos de soberanía. Totalmente, independencia, soberanía, ambiente. No vamos a hacer el repaso clásico de lo que pasó en la Casa de Tucumán, de esta declaración de la independencia, pero sí es importante resaltar esto último que sucedió, que tiene que ver con esta independencia de toda extranjerización, ¿no? Que decían en el Congreso de Tucumán en ese momento, de toda dominación extranjera, ¿no? Ya un poco he escuchado que estuvieron conversando en el programa, así que pensar un poco en eso, porque no solamente era independizarse, ahí le devuelvo el mate a Franquito, no solo independizarse de España, sino de todos los que trataban de meter la mano, Francia, Inglaterra, claro, y ampliar un poco esa extensión de distintas formas de colonialismo, ¿no?, que había en ese momento y de intervención. Colonialismo que tenía una incidencia total en esta puja de términos de independencia, de soberanía, de desarrollo, y ahí es donde entra la cuestión ambiental, ¿no? En esta fricción que hay entre desarrollo y ambiente, con esa forma clásica que teníamos de colonialismo, que era la que básicamente invadía la tierra, despojaba de la tierra a las personas, administraba los recursos, sacaba los recursos y se los llevaba. Eso, de alguna forma, con la Declaración de Independencia se terminó esa invasión, pero tenemos nuevas formas de colonialismo, lo que nosotros conocemos como neocolonialismo, que ya está como varios escalones más arriba, es decir, no necesita invadir la tierra para dominar el territorio, sino que lo hace de distintas formas, y esas formas tienen también la incidencia de tener el control sobre los territorios sin estar presente físicamente y despojando a la gente, ¿no? Bien. Bueno, súper buen punto, porque hoy estábamos hablando de distintas ópticas de plantear en qué pensamos cuando pensamos en independencia, en qué pensamos cuando pensamos en soberanía, y esta cuestión de libre de cualquier cuestión que tenga que ver con inferir en los intereses propios desde potencias extranjeras. En este caso se suman las corporaciones extranjeras también, claro. Es muy importante en este concepto que bien nombrabas de neocolonialismo. Sí, y el neocolonialismo se basa principalmente en atribuirse la cuestión ambiental, los recursos, y eso es una característica específica, es decir, teniendo el dominio de lo que está en la tierra, de lo que está abajo de la tierra, de lo que está arriba de la tierra, del litio, de la tierra, del agua, de la biodiversidad, de todos los minerales. Con eso le alcanza un poco para tener ese control y contrarrestar un concepto que creó la ONU en los 70, que es la soberanía permanente sobre los recursos naturales. La ONU decía, en los 70, y acá lo cito textual, soberanía permanente sobre los recursos naturales, es un concepto que manifiesta que un pueblo no es plenamente soberano si no controla las decisiones sobre los propios recursos. Bien. ¿Sí? No solamente sobre lo financiero, sino, es decir, no alcanza con tener una bandera, no alcanza con tener un himno, con celebrar el 9 de julio, sino que es muy importante el control que se ejerce, la decisión que tiene el pueblo sobre esto, sobre lo que está debajo de la tierra, sobre lo que está sobre la tierra. Y eso obviamente tiene un impacto directo en nuestra toma de decisión y en nuestras vidas. Principalmente lo podemos ver en cuestiones muy concretas, decidir si el agua de la canilla sale de una empresa que tiene un control estatal o si sale de una empresa privatizada que no podemos controlar. Total. Si se fumigan determinados territorios, si se aplica agroecología. Bueno, todo eso tiene como una cuestión absolutamente relevante, y hoy estamos ante una situación muy compleja. Es decir, podemos hablar de independencia, pero estamos lejos de hablar de
soberanía en materia ambiental. Hay personas que están pensando un poco, digamos, también de distinta forma en términos de analizar la crisis en la que estamos viviendo. Y ahí te pregunto, obviamente que sos un estudioso del tema del ambiente y demás, ¿hay realmente una complejidad extrema en términos de lo que vivíamos hace un tiempo? Hoy, bueno, distintas voces de la política, de distintos ámbitos, de lo cultural, de lo deportivo. De alguna forma, en esta consigna que planteamos hoy para Radio Encendida, planteaban esto algunos con una cuestión un poco más esperanzadora, pero la gran mayoría entendiendo y poniendo el foco en que estamos en una crisis que, si no se para, estamos realmente ante una complejidad bastante importante. Sí, estamos en una crisis incluso transgeneracional, porque lo que estamos haciendo ahora va a tener impactos a larga, en las generaciones futuras sin duda, pero a largo plazo. Es decir, la mayoría de los proyectos que hoy se están aprobando a nivel nacional tienen 30, 40, 50 años de extensión, y eso básicamente los condiciona al margen de los gobiernos que vengan. Bueno, la famosa deuda 100 años también. La deuda 100 años, y también lo que hablábamos la semana pasada del RIGI, ¿no? Claro. Estos beneficios que incluso entregan soberanía jurídica, porque ante cualquier litigio, bueno, ya no lo podemos resolver acá, sino entre una empresa y ciudadanos argentinos vamos a litigar al CIADI, es decir, a tribunales extranjeros, así que hay una cesión de soberanía. ¿Eso es inconstitucional o realmente? Porque ahí no ahondé en esta prórroga, se llama, ¿no?, de la jurisdicción. Es una prórroga. ¿Se puede hacer eso? Mira, hay una decena de cosas que no se pueden, claro, pero que están teniendo hoy actualmente un aval del Congreso. Ese mismo Congreso que en Tucumán declaró la independencia, hoy claramente tiene una visión completamente distinta. Yo acá tengo 3 o 4 o 5 puntos en los cuales denota esto que vos estás diciendo en materia de regresión y la situación que estamos. Podemos festejar, si se quiere, el Día de la Independencia, pero también tenemos que pensar que estamos entregando los glaciares a las mineras, claro, el litio a las empresas chinas principalmente, llamamos todo lo que es el triángulo del litio a esa extracción y que se entrega a los chinos, la Patagonia a los hindúes, a los cataríes, se está flexibilizando todo lo que es la compra de tierras a extranjeros, y hoy cualquiera que tenga el dinero puede comprar cantidades prácticamente ilimitadas de territorio en nuestro vasto territorio. Estamos entregando las semillas a las multinacionales del agronegocio, que ahora seguramente, Cintia, podemos conversar algo, las semillas a Bayer, el mar a las petroleras, todo el petróleo y el gas, los hidrocarburos de vaca muerta a la mayoría de las multinacionales, a empresas, la información, lo hablábamos la semana pasada, los datos a Palantir, la Patagonia a Meta, a Google y a las empresas de inteligencia artificial, el río Paraná, es decir, lo que se conoce como mal llamada hidrovía y su dragado, a la empresa Jan de Nul holandesa, por años y años y años, 30, 40 años. Entregamos la ciencia al mercado, es decir, hay una cuestión absolutamente de negacionismo científico, y a nivel local hay también un montón de ejemplos. Hablábamos de los hoteles de Chapadmalal, que van a terminar seguramente en manos de cadenas multinacionales. Nuestras playas, ¿no?, la entrega de los espacios públicos de las playas, las plazas a pizzerías, y bueno, miles de ejemplos más. Decir que pensado así todo junto realmente es como es bastante bajonero. Sí, bueno, pero es real. La idea real también es traer un poco la realidad. Sí, por supuesto, muy bien, claro. Salimos a festejar la independencia, exacto, ponemos la banderita, pero no alcanza. Estamos en una situación de no retorno, como vos mencionabas. Y esto pasó en 1 año y pico, 2 años, sin mencionar que hay muchas de las cuestiones que exceden, ¿no?, a los gobiernos, y que efectivamente ya no estamos buscando una independencia y una soberanía del ataque de otros estados, sino de distintas empresas. Hay empresas que están y poderes que están por arriba de los estados, entonces quizás debamos tener un poco más de reparo ahí. Sí, por lo menos reparo, atención, y también esta cuestión, un poco de organización que tiene que ver con la gente, con el pueblo, pero también desde lo jurídico, Gonzalo, que vos sos el especialista, porque realmente hay una desprotección tan grande, y si realmente no podemos ampararnos en la Carta Magna, en la ley, y que realmente sea cualquier cosa
la entrega de nuestro patrimonio, realmente estamos muy, pero muy mal. Sí. Por suerte hay un contrapeso, pero ese contrapeso no estaría resultando tan... Hoy estamos Tan en, gordo, ¿no? en una desigualdad de poder, y también lo Claro. mencionaba Franco en materia de deuda y demás, ¿no? Claro. Le ganamos a Egipto el otro día un partido frenético, pero también le ganamos en materia de préstamo al FMI. Claro. Somos los primeros que más dinero le debemos al FMI, 65.000 millones. Sí. Segundo Ucrania, tercero Egipto. Aparte, pero lejos, Es una Sí. locura. Aparte, Gonza, también complementando ahí lo que nombraba sobre el Fondo Monetario, recordemos que se violó una norma del mismo organismo de que a países como Argentina, en ese momento, en el 2018, no se le podía brindar más de 10.000 millones de dólares y bueno, Mauricio Macri pudo acceder a ese mismo préstamo de 45.000 millones Sí, de Mauricio dólares. Macri, presidente de la Nación, Claro, que se exacto. endeudó en nombre de la Argentina, digamos. Pues Tal si lo cual. piden, no hay problema. No, Claro, obvio, claro, obvio. pero Obvio. Mauricio, vos El pedí, gobierno de no hay Mauricio problema. Macri. Pero mencionar esto, que el mismo organismo violó una regla que tenía ahí impuesta en su reglamento, digamos. Sí, sí. Mucha irregularidad. Y ese dato se complementa con que, vuelvo a insistir, es una cuestión apartidaria, ¿no? En los últimos Totalmente. 70 años Exacto. se tomaron 28 o 29 préstamos al FMI, no se devolvió totalmente ninguno y se le siguió prestando plata a Argentina. El objetivo de pedir préstamos era ser menos pobres, y somos más pobres y estamos más contaminados que antes. Es una locura. Entonces, Sí. claramente ahí hay, Sí, sí. hay un círculo en el cual la cuestión ambiental y la incidencia de los recursos ambientales, de nuestros bienes comunes, es absolutamente relevante. Pero bueno, Alguien nos están mintiendo. alguien nos está mintiendo. Pero bueno, esto surgió, la declaración de independencia surgió de la revolución, surgió de la resistencia. Ujú. Y bueno, tenemos esa obligación de ser parte de la resistencia, de pensar pequeñas revoluciones a pequeña escala que en algún momento tomen un impulso mayor y bueno, nos hagan ver dónde estamos. Por eso hoy también venimos acompañados con Cintia, conversamos un poco sobre lo que venía siendo el programa de salud y soberanía alimentaria la semana pasada. Así que le Hola, pasamos la Cintia, voz a ella bienvenida. también, que es otro foquito de resistencia, ¿no? En este caos. Hola, ¿Cómo estás? buenas tardes, buenas noches ya casi. Sí, ahí estamos. En esta tarde-noche de invierno, ¿no? Bien, bien. Resistencia y creatividad también, ¿no? Sí, qué tarea difícil que me Y bueno, dejaron. bueno. Levantá la voz como puedas. Sí, 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 Eh, también. Sí, sí. No, bueno, tengo un gancho que es infalible, que yo me dedico a la pedagogía. Y en Bien. ese sentido, la pedagogía, más allá de analizar el mundo en el que vivimos, piensa en un mundo en el que todavía no vivimos, ¿no? Me encanta. Y Si no, buscando herramientas. Si no, nos quedaríamos, digamos, en ser los Totalmente. reproductivistas que ya han sido criticados hace más de 50 años, ¿no? Por los pedagogos críticos. Y bueno, lo que se piensa desde la escuela, desde la universidad y sobre todo desde los sectores sociales, ¿no? Desde el mismo territorio Sí. y ciudadanía, es bueno, ¿qué mundo queremos tener, ¿no? A partir del análisis de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y de todo lo que ya tenemos. ¿Y qué que mundo sabemos queremos que- tener? Y que es una buena pregunta. Bueno, yo me dedico a hacer preguntas, no tantas Respondenos algo. ¿Qué mundo queremos tener? Bueno, escuchándolos pensaba en algo que dice una autora argentina muy querida, que es Maristela Svampa, ¿no? Sí. Que habla un poco de que la modernidad siempre tiene dos narrativas, ¿no? Y se queda ahí. Una de las narrativas es esta idea de lo que va a decir otra autora no argentina, que es Donna Haraway, es el game over, ¿no? Como, bueno, esta crisis climática lo que trae es como el final del juego, ¿no? Claro. Como un panorama bastante apocalíptico. Por un lado está esa historia, esa narrativa. Y por el otro lado, la contranarrativa también es, bueno, necesitamos una respuesta urgente, ¿no? Este apuro de, bueno, ¿qué hacemos? Digamos ya qué hacemos. Y a veces quizás hay muchos proyectos educativos que apuran esas respuestas. Y lo que dice Maristela es, bueno, son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Una narrativa y la otra en realidad hablan de un mundo globalizado y de la modernidad. Entonces quizás el desafío es pensar todas las alternativas que puedan haber en el medio, ¿no? Abrir esas dos brechas, ese binarismo, ¿no? Entre una historia y la otra, y buscar otras historias que van a ser pequeñas al principio, van a tener respuestas muy improvisadas o van a ser buenas preguntas. Yo como pedagoga me quedo con las preguntas toda la vida, No, ¿no? está bien, pero Me también parece- crees en las pequeñas acciones. Sí, y bueno, nosotros trabajamos mucho con la agroecología. Acá en Mar del Plata, bueno, decir también que estamos parados en un cordón frutícola de importancia nacional, Bien. ¿no? Cuando compartimos aula con Gonza, y Gonza nos recuerda que somos campeones del mundo en echar agrotóxicos, en comprarlos y en echarlos.
La situación que sigue es decir, bueno, si Mar del Plata es el segundo cordón frito-hortícola después de La Plata, hay un montón de preguntas que hacernos, ¿no? Muchas preguntas. Estamos a nivel nacional como territorio, pensando en General Pueyrredón y los alrededores, ¿no? General Alvarado, Miramar, bueno, estamos jugados, ¿no? Pero bueno, también hay 3 familias que parece poquito, pero que han hecho agroecología, hacen agroecología, de quienes aprendemos un montón y quienes creen en lo que hacen, ¿no? Entonces, quizás el halo de esperanza está ahí. La semilla, como hablábamos el otro día. Bueno, y plantar esa semilla, obviamente, regarla, potenciarla, visibilizarla también, porque hay datos ahí que serían un poco también hablando de este binarismo o contraposición, que tiene que ver que hay un montón de gente acá mismo, en la ciudad de Mar del Plata y en la región, que no conocen este dato de que tenemos el cordón frutícola casi más grande del país, el segundo aquí en la provincia, y tampoco el dato de la cantidad de agrotóxico que se utiliza y que no es que solamente afecta a las personas que están cercanas, sino que nos afectan a todos cuando vamos, compramos, consumimos y demás. Por otro lado, esto que planteás que son buenas prácticas y que me gustaría que ahondes un poquito ahí, que tiene que ver con el creer en la agroecología y también creer en que desde una actividad más familiar, si quisiéramos decirlo, se puede lograr otro tipo de consumo, de alimentación y también de producción propia. Bien, sí, antes también agregar que los principales afectados son quienes fumigan, bueno, entonces claro, lejos de querer estigmatizar al sí, productor de alimentos como un trabajador también, sí, está bien eso, que en algún punto no sé si decir que es víctima, pero estamos todos envueltos en estas sí, narrativas, sí. Entonces siempre que trabajamos también diciendo estas cosas tratamos de no estigmatizar a quien lo hace. Yo de hecho he tenido un tío que falleció de cáncer y que fumigaba mochila, ¿no? Pensaba en gente conocida también que le pasó eso, pero eran laburadores. Eran laburantes. Y ellos son saben parte de una mentira Exacto, en la cual han caído y después es muy difícil salir. Una vez que vos entrás a ese paquete químico que te venden las empresas, después salirte de ahí es realmente sí, que complicado. después hay también todas tradiciones familiares o un sistema laboral que ya funciona de generación tras generación y que es muy difícil a veces salir de ese esquema. Y todo esto nosotros lo hemos pensado junto con los mismos y mismas productoras, ¿no? No es... por eso a veces nos han hecho ver ellos y ellas la guardia esta de, bueno, nosotros estamos laburando, hacemos lo que podemos, ¿no? Como que hay una conciencia sobre que eso hace mal. Son los primeros en presentar estos datos de que, por ejemplo, la vez pasada me decían, Mechongue, un pueblito chiquitito, los casos de lupus, asma, cáncer que hay, no cuadran epidemiológicamente con la cantidad de habitantes, ¿no? Es terrible, y aparte la trampa, porque hay una trampa ahí terrible de una alerta que la gente misma tiene, pero al mismo tiempo en teoría no puedes dejar de laburar de eso, entonces realmente es como muy, muy triste, es una trampa, bueno, básicamente mortal. Sí, la importancia de pensar, bueno, esto desde lo pedagógico hasta la política pública, ¿no? Que el ciudadano y la ciudadana sepan que sus acciones modifican las políticas públicas o hay que traccionar para eso y no quedarnos en la estigmatización personal o particular de, bueno, nada, vos estás haciendo esto bien, vos estás haciendo esto mal, ¿no? Está muy bien. Está muy bueno el proyecto de cocinas soberanas, eso no sé si querés comentar bien, algo. Dale. ¿Quieren que cuente primero qué sería, digamos, la agroecología? Dale. Y después me meto ahí en cocinas soberanas. Bueno, en primera instancia tal vez diferenciar que hay una confusión siempre entre lo orgánico y la agroecología, ¿no? Los sistemas de producción orgánicos piensan en cómo utilizar insumos que sean biodegradables, que no sean químicos, pero la agroecología va un paso más allá y piensa en los modos de vida de esos productores, en vender a un comercio, o sea, a un precio justo, que haya una transacción comercial que sea justa, o también alternativa, pensar otros modos. Seguramente alguna vez pasaron por alguna plaza y vieron una feria, sí. Bueno, está la Feria Verde de Plaza Rocha, hay en varios, bueno, en la universidad misma los martes y jueves tiene la Uniferia, pensar esos otros modos de comercialización, las condiciones de salubridad de los trabajadores, ¿no? Piensa desde un lugar social, cultural, político, económico y ambiental, cómo producimos, cómo comercializamos y cómo consumimos esos alimentos, no más allá de pensar si el preparado es biopreparado o es químico, ¿no? Bien. Digamos, en ese sentido es mucho más complejo y va más allá de lo orgánico. Bien, ¿no? una buena diferenciación. Bien, me tomo el mate y... Sí, tomate el mate, por supuesto.
Estamos... Pausa de hidratación. Sí, Pausa de hidratación. Green break. Está Martin bien, break. bien, sí, olvídate, está bien. Bueno, y ya sea desde el programa de promoción de la salud y soberanía alimentaria, de Cocinas Soberanas, que es un proyecto de extensión que se ancla en ese programa, también está el proyecto de extensión de los sistemas participativos de garantías, que es un tema también, quizás abro otra ventana que es extenso, pero tiene que ver también con esta comparativa entre lo orgánico y lo agroecológico, porque el orgánico tiene un sello que es carísimo para los productores de adquirir, y que no tiene mucho sentido en la producción agroecológica. Entonces el sistema participativo de garantía lo que hace es en una asamblea plantear, bueno, podemos tener un sello que sea comunitario, donde por ejemplo el productor con los consumidores, con el INTA, con la universidad y con CONICET puedan decir este sistema productivo es agroecológico, lo estamos certificando entre todos. Bueno, hay algunas experiencias internacionales sobre eso, y está este intento acá en General Pueyrredón y Balcarce y Alvarado en hacer ese sistema. Para poder garantizar básicamente Bien. que eso tenga ese origen. Sí. Cuando hablas de intento, ¿a qué te refieres? ¿En qué proceso está o en qué estadio está? Y acá en nuestro en General Pueyrredón es todo un poquito más complicado, ¿no? Ujú. Muchas veces hay leyes municipales que contradicen las leyes provinciales. Acá Ok. Gonza Totalmente. Cosa que no nos va a podría decir pasar. que eso no se puede, pero No se que puede. ha No pasado. se puede, pero se puede. Pero Claro. se puede. Pasó históricamente con las pupas, que son Claro. las pequeñas unidades de producción alimentaria. Sí, sí, Son estas cocinas hogareñas que se podrían habilitar y regularizar un mercado que existe. ¿Quién no compra por supuesto, Instagram alguna obvio. torta de cumpleaños, Sí, sí. alguna hamburguesa o algo? Escabeche. Bueno, y eso la provincia dice que sí y la municipalidad decía que no. Bueno, es una lucha que se ganó hace muy poquito, ¿no? Que está ahí dando sus primeros pasos. Entonces quizás en esta latitud, en esta ciudad marítima, todo siempre es un poquito más complicado, complejo. a pesar de pertenecer a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero ahí están en una especie de, digamos, lucha, proceso para poder habilitarlo. Sí, Entiendo. sí, y que la gente es la que tracciona, ¿no? No, bueno, estemos Insiste, ahí al tanto, insiste. obviamente, contando, porque es importante, porque estamos hablando de esto, digamos, pues los conceptos son interesantes, un poco lo que vos contabas de dónde uno se va plantando como equipo, como persona, como sociedad también, pero después, bueno, en la acción concreta es donde va cambiando un poco la calidad de vida de las personas. Exactamente, bueno, y Cocinas Soberanas nace a partir de una encuesta que en realidad hacen los SPG a los consumidores, sobre todo de bolsón agroecológico, ¿no? Bien. Que también son pocos si nos ponemos a pensar en Claro, los números, por la cantidad de habitantes, pero bueno, ellos lo que decían es que no sabían dónde quedaban estos lugares de producción, cómo adquirir esos alimentos y qué hacer una vez que adquirían el bolsón, ¿no? Porque de repente es aprender a comer cosas de estación, no sé, te viene mucha Claro. lechuga, te viene mucha Claro. rúcula, ¿qué hago con eso? Sí, sí, Me sí. canso de comer ensalada. Entonces, Cocinas Soberanas nace pensando junto a los productores y consumidores y esta triada que se da mucho en Balcarce, que es Universidad, INTA y CONICET, Está ¿no? bueno. Que es lo que se le llama el IPAT, que es Ujú. este instituto de investigación que no sé si lo han conocido, pero Sí, sí. está por Balcarce. Y bueno, se pensó un recetario donde en el centro de esa escena educativa estaban los productores diciendo, bueno, recetas que se le ocurrían para usar la lechuga, y por ejemplo ahí nacieron las emblemáticas croquetas de lechuga, Espectacular. que cuando las probás, que es como una croqueta selga, Genial. o sea, en Sí, es realidad verdad. Sí, claro. es animarse a poner otras verduras adentro de esas preparaciones. Y bueno, lo mágico que tiene Cocinas Soberanas pedagógicamente es que irrumpimos en la escena educativa cocinando, poniendo el cuerpo, llevando anafes, utensilios para cortar. Entonces, cuando hemos trabajado más que nada con chicos y chicas de secundaria, bueno, nosotras también hemos aprendido un montón porque Está nos bueno. han enseñado técnicas, no sé, me acuerdo una vez una hija de productora nos enseñó a picar el ajo, pero de una manera que lo hizo como un arte de magia, así que siempre se va Siempre con... ida y vuelta. Siempre se Sí, aprende, sí. siempre se aprende y está buenísimo. Vamos finalizando un poco de ahí lo que es la columna. Un placer tenerte. La verdad que estará bueno también. Bueno, siempre que vienen vas trayendo siempre gente súper interesante, Gonzalo, a la columna, y se van sumando como temas, ¿viste? Como que es también... Se va abriendo la cosa. Ahí sí, se va abriendo, y también esta cuestión de entender que hay mucha gente trabajando
básicamente para vivir en un mundo mejor, más soberano, independiente, con prácticas saludables, queriendo que el futuro y el presente también sea algo distinto. Así que bueno, vamos ahí como cerrando. Tenemos a Agustín Junco, ¿no? ¿Ya está por Sí, ahí? ya está ahí. ¿Quién es Agustín Junco? En nuestros Contanos. contrarios. Un mini. Sí, un niño que tuvo la posibilidad de viajar hacia los Estados Unidos y presenciar uno de los partidos de esta Copa del Mundo 2016, Estados Unidos, México y Canadá. La verdad, Espectacular. un privilegiado, Sí. muchas cosas para preguntarle. Sí, la experiencia, estuve ahí alcanzando pelotas Totalmente. y demás, así que una experiencia para cualquiera, importantísima. Esos niños, yo creo, bueno, de esas que no te olvidas más. Pero bueno, como quieran, vamos ahí cerrando. No, buenísimo, gracias nuevamente por el espacio, está buenísimo todos estos temas que traemos. Un poco la respuesta a la primera pregunta que surgía ahí, como decía Cintia, ¿somos independientes? Yo creo que sí, en los papeles de 1816 declaramos la independencia, ¿somos soberanos? Bueno, ahí hay un gran abanico de respuestas. Una respuesta es que no, claramente, que estamos dominados por un montón de distintos aspectos y contextos. Y otra es que sí, y que somos soberanos y estamos decidiendo mal. Porque Claro. efectivamente, si somos soberanos y estamos decidiendo de esta forma, o somos muy idiotas o claramente nos están vendiendo algo que no se está cumpliendo. Así que, por mi parte eso, ahí Cintia, no sé lo que quieras agregar. Bueno, no, gracias por invitarme. Bueno, nada, un placer siempre estar acá acompañada de Gonza, con quien cuando podemos damos clases juntos y tratamos de pensar estos temas, y con ustedes. Un placer. Gracias. Y nada, un placer escucharte, un placer siempre. Si quieren anotar la escucharlos. diplomatura, podés pasar el eso, dato del soy chivo. muy Dale, por mala supuesto. pasando Ahí los está, vamos, chivos. chicos. No, pase chivo Bueno, antes de irse. Dale. El 10 de agosto comienza una diplomatura que va a ser muy importante para el programa y para la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque es en una alianza con ATE. Bien. Y es sobre soberanía alimentaria y es abierta al público. En realidad, Ok. estas diplomaturas de extensión lo que hacen es acompañar certificando saberes que ya se tienen, ¿no? Saberes que están en el territorio. Ya hay muchos inscriptos que son productoras, hay gente que sabe un montón sobre soberanía alimentaria, así que lo que hacemos es seguir construyendo estos diálogos y poder desde la universidad certificar que esos saberes existen, están vivos y siguen dialogando. Bien, el nombre de la diplomatura dijiste. Diplomatura en Soberanía Alimentaria, se llama Género, Derechos y Territorio. Genial. Se pueden anotar a través de la página de ATE Dale. o de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto es gratuito. Es gratuito. Y es abierto al público. ¿Algún requisito de estudio previo? No, por eso mismo, Perfecto. se puede anotar cualquier persona interesada en el tema y poder Genial, hacer ese espectacular. trayecto. Y última, la modalidad virtual, presencial. Va a ser híbrida. Para quienes Ok. estén en Mar del Plata, Bueno. nos vamos a encontrar en algún espacio territorial muy vinculado a esto, a lo agroecológico, a la soberanía alimentaria. Pero si están en otro lugar del país, tenemos una red que es la red Calizas, que se ocupa de la soberanía alimentaria en distintas cátedras de universidades públicas. Así que ahí es cuestión de contactarnos y ver a dónde pueden hacer esas visitas, pero la parte más teórica y conceptual va a ser virtual. Genial, expandir el conocimiento. Muchas gracias nuevamente por estar en este día tan especial aquí en Radio Encendida. Gracias. Gonza. Gracias a ustedes. Venimos, escuchamos música y ya lo tenemos a Agustín Junco que viene con todo el power. Creo que entrenó hoy todo Sí. también. Así que venimos y cerramos Radio Encendida aquí en Vortex Mar del Plata.